tema de los sistemas tutelares, los cerezos, todos estos sistemas de encierro de jóvenes que no cumplen con su objetivo. Lo que se plantea es que efectivamente gran parte de los que salen se reingresan, son reincidentes, en fin, que no hay efectivamente un sistema, en este caso tutelar, que sea realmente reparador y formador de las personas. Aquí yo únicamente diría que efectivamente lo que son los sistemas tutelares y lo que son las cárceles funcionan fundamentalmente como máquinas carcelarias, tal como plantea Michel Foucault, después de su visita a la cárcel de Ática, aquí muy cerca de Nueva York, y donde él imagina las cárceles como una suerte de gran estómago que engulle a las personas y que después las vomita. Entonces lo que tenemos son sistemas que no están diseñados para la rehabilitación. Lo que tenemos son sistemas punitivos que efectivamente están construidos para, en este caso, la detención, encarcelamiento, pero sobre todo a partir de los últimos 10 años, algo que no tuvo oportunidad de ver el propio Foucault, es también la privatización de los sistemas carcelarios. Lo que tenemos es que cerca de 2/3 partes de las personas que ingresan entran fundamentalmente por elementos o infracciones administrativas, posesión de algunos gramos de marihuana o de droga, otro tipo de droga, infracciones que no tendrían por qué implicar lo que sería el inicio de toda una vida de encierros, de salidas, y donde al final de cuentas lo que tenemos es la necesidad de repensar estos sistemas y los propios marcos penales, romper con la lógica de la máquina carcelaria que sigue engullendo, que sigue, digamos, tragando muchas vidas, pero no para rehabilitarlas, no para formarlas, no para educarlas, sino fundamentalmente como una suerte de maquinaria en la cual van transitando estas trayectorias juveniles y no juveniles, pero que al final de cuentas el sistema penal, el sistema carcelario se inscribe dentro de los grandes ejes de la biopolítica, que es uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. El otro tiene que ver con el tema de los jóvenes de derecha. Efectivamente, el ser joven, más allá de lo que pensaba aquel pensador, transgresor, decimonónico, Carlos Marx, los jóvenes no necesariamente son ser joven no necesariamente implica ser revolucionario. Esta frase que Salvador Allende recuperó de manera importante, ser joven y no ser revolucionario, es incluso un contrasentido con la naturaleza. No, efectivamente lo que tenemos es que en general los jóvenes se inscriben a partir de su condición juvenil, pero dentro de los otros repertorios identitarios que les definen. En los años 60, 70 había trabajos que mostraban que en términos políticos, en términos generales, los jóvenes tendían a votar en el mismo sentido que la clase social a la cual pertenecían sus padres. Esto efectivamente ha implicado ya rupturas en la medida que se han disociado los campos de acción de los propios, de las y los jóvenes, pero lo que no te podemos olvidar es que ser joven no es solo una condición que define el conjunto de repertorios identitarios de las y los jóvenes. Pensemos, por ejemplo, el tema del modelo juvenil del Duce en Italia, donde efectivamente él se asumía como el eternamente joven, Mussolini, y había toda una incorporación de las y los jóvenes dentro de este modelo fascista. En Mi lucha, Adolfo Hitler también va a plantear de manera muy clara toda una estrategia de articulación, de vinculación de las y los jóvenes. En todo caso, lo que tenemos y que planteó muy bien Wilhelm Wright en sus grandes libros, La revolución sexual y la lucha sexual de los jóvenes y la propaganda del nazismo, es como efectivamente gran parte de las estrategias de estos modelos de derecha, como también lo podemos encontrar en Donald Trump y lo que fue la estrategia del Partido Republicano, implica la incorporación de una enorme cantidad de jóvenes dentro de sus filas. Entonces no podemos generar una lógica vis a vis entre juventud y disidencia o transgresión.
En este caso, esto que planteamos en la vez anterior, que tenemos que pensar la diversidad de condiciones juveniles para poder tener estrategias correctas, acertadas, con mayor capacidad de incidencia, y obviamente esto implica que pensemos que ser joven implica una pluralidad de opciones en el campo de lo político, y que al final de cuentas no podemos reducirla a alguna de ellas ni pensar que la condición juvenil en automático implica un posicionamiento de izquierda o transgresor o disidente. Entonces, esto es muy importante y qué bueno que se colocó como una pregunta para hacer el matiz adecuado, porque a veces uno no, en fin, no tiene la precaución o la propia lógica argumentativa que uno va construyendo deja entrever como que efectivamente todos los jóvenes están en los movimientos y esto no es así. Entonces, efectivamente, también lo que observamos son una importante disputa por los modelos culturales, sociales y políticos en los cuales las y los jóvenes participan desde diversas trincheras. Se pregunta sobre el tema de la narcocultura y esa suerte de idolatría de los jóvenes por la violencia, eh, y preguntaban si la perspectiva de Merton era adecuada para pensar. Miren, yo creo que esta dimensión de la tensión que plantea Merton y su derivado en la teoría de la anomia, que proviene, por cierto, de Durkheim, es importante. Yo creo que sí, desde una perspectiva es útil para pensar estos procesos, porque al final de cuentas sí tienen que ver con una estructura social y una suerte de desinstitucionalización de los medios legítimos para la obtención de los que debilita la forma de obtener los objetivos que se plantean en ciertos sectores sociales. Esta idea de la anomia que tiene que ver con el irrespeto de la norma social y que tiene que ver por dos dimensiones, por una ausencia de respuesta frente a estas regulaciones o por un rebasamiento de la propia norma. Y esto se puede expresar en formas de transgresión al orden social o se puede expresar también en lo que serían estos entramados de la delincuencia, como es la lógica de la pregunta que aquí se plantea. Entonces yo lo que creo, aunque yo no lo trabajo desde ahí, desde esta perspectiva, digamos, estructural funcionalista de Merton, pero sí creo que esta es una línea que puede ser útil. De hecho, conozco y participo como jurado en una tesis que está trabajando este tema de la narcocultura a partir del marco de la anomia y a partir del referente teórico de Merton. En este caso, yo trato de trabajarlo más desde la dimensión cultural y, digamos, sociocultural, con los tres ejes que ya señalé, la dimensión objetiva, social y axiológica, y desde ahí un poco desde cómo se construyen los sentidos y significados de vida-muerte por parte de las y los jóvenes en distintos contextos y situaciones. Se pregunta sobre el tema de la pandemia y lo que esto puede implicar en tema para las y los jóvenes. Miren, eso de alguna manera lo habíamos adelantado, pero simplemente hay que destacar que la pandemia podemos pensarla como una gran metáfora que evidencia, desnuda la desigualdad social. La pandemia lo que nos coloca es frente a una situación en la cual efectivamente lo que vamos a observar es que otorgó un bono sanitario a las y los jóvenes. Esta, digamos, muy bajo índice de letalidad en jóvenes de la pandemia frente a los adultos, y particularmente en los adultos mayores, les dio esa suerte de bono sanitario que efectivamente fue menos agresiva, fue mucho más tersa en el caso de, aunque obviamente la muerte nunca va a ser tersa, pero digamos que afectó de manera mucho menos, más, de manera más tenue a los jóvenes que a los adultos mayores. No obstante, el tema se complica cuando el bono sanitario se convierte en abono económico social. Y lo que estamos viendo es que los principales afectados por las repercusiones de la pandemia
en términos de lo que serían los niveles de estrés, la violencia que se desarrolla, violencia intrafamiliar y la violencia vinculada con estas condiciones de encierro, de estrés, de la inconformidad propia de lo que sería la ruptura de los marcos de la convivencia juvenil, les afecta de manera más amplia, pero de manera también central lo que son los escenarios que está previendo la Organización Internacional del Trabajo, lo que sería la CEPAL, en relación con, particularmente para América Latina, por lo menos casi el incremento de 30 millones de desempleados. Pero 30 millones de personas que incrementarán las filas de la pobreza, no desempleados. Entonces, todo esto, los mayores afectados van a ser las y los jóvenes. Por lo tanto, sí creo que al final de cuentas estamos frente a una situación muy complicada, frente a un escenario social, económico, donde la violencia efectivamente sigue presente y que está afectando y va a afectar mayoritariamente a las y los jóvenes. Por lo tanto, sí tenemos, ya hay algunos trabajos de investigación en proceso, he leído algunos avances ya de algunos de ellos, y efectivamente hay una condición previsible de mayor afectación para las y los jóvenes a partir de la pandemia y a partir de los entramados conformados de esta nueva realidad. Se preguntaba por el tema de la banalidad del bien y del mal. Aquí retomo lo que señalaba hace un momento, lo de Eichmann en Jerusalén, que plantea Hannah Arendt. Lo que ella decía es que cuando se pensaba a los nazis, y particularmente Eichmann, que era el encargado de colocar a la gente en estos trenes de lo que se llamaba la solución final, que eran los campos, los centros crematorios, era la muerte, digamos, la solución final era el destino, era la muerte, era la gente que ya iba a ser, digamos, incinerada, asesinada, etcétera, etcétera. Entonces, la figura de Eichmann generó muchas reflexiones y se le veía como monstruo. La gente se le empezó a pensar al nazismo como monstruos. Y entonces parecería que fueran esta gente afectada y casi como en las teorías de hace algunos siglos se pensaba una suerte de dimensión de fenotípica alterada por la maldad, ¿no? Entonces, esta idea de los monstruos que son capaces de realizar estos crímenes atroces, estos crímenes de lesa humanidad, cuando se realiza el juicio contra Eichmann, que va a cubrir Hannah Arendt, pues al final de cuentas lo que ella encuentra es a la persona más normal que se puedan imaginar. Su conclusión de la vanidad del mal es que al final de cuentas cualquiera de nosotros y de nosotras puede ser y puede realizar ese tipo de actos. Que no es una condición particular de una persona lo que nos ayuda a entender esos crímenes de lesa humanidad. Que es justamente esta naturalización de entramados sociales donde obedecer el asesinato masivo de personas es algo normal. Y miren, déjenme contarles una anécdota, permítanme ya mi exceso, pero en una ocasión me encontraba en Argentina y yo tenía que regresarme por un asunto un asunto extraordinario que ocurrió, yo tenía que regresar a México, entonces tenía que tomar un vuelo de Salta a Buenos Aires y de ahí a México. Entonces, quienes me invitaron, me contrataron un taxi que me llevó, era un recorrido de cerca de una hora y media en taxi, una planicie impresionante. Y como ustedes saben, bueno, no sé si sepan, bueno, seguramente no saben porque es una frase de un amigo mío, en los viajes largos en carro, los carros se convierten en confesionarios. Y en el diálogo con el taxista, cuando íbamos caminando, íbamos en el camino, me preguntó obviamente qué hacía yo, ya le conté, y cuando yo le pregunté que a qué se dedicaba, me contó que era obviamente taxista, pero que
en realidad él había sido torturador de la dictadura militar. A mí esto inmediatamente me puso, pues no nervioso y como indignado. Le pregunté inmediatamente que por qué había aceptado hacer eso y que si tenía remordimientos. Y para mi sorpresa, lo que él me contestó con la mayor frescura del mundo es que ninguna. Que para él hacía su trabajo y que en general no tenía ningún tipo de arrepentimiento. Decía, nosotros éramos los buenos. Y luego dice algo que todavía me generó mayor indignación cuando dice, bueno, dice, en realidad a veces pues sí como que sentía feo porque viera qué feo gritaba, qué horrible gritaba. Entonces, asociado esto con el tema profundo de Hannah Arendt, lo que vamos a encontrar muchas veces es que la historia construye sus personajes y a veces que estamos esperando encontrar esos seres monstruosos que si les abrimos el cerebro vamos a encontrar larvas, virus o deformidades. No, nosotros en el espejo podemos ser Eichmann, podemos ser el taxista. Por eso es tan importante mantener la interpretación de lo que yo planteé la vez anterior, el contextualismo radical. Es el contexto. Lo que posibilita que las cosas ocurran y se den de cierta manera, lo que tenemos que vigilar de manera amplia. Entonces, a eso me refiero. Y entonces, ella habla de la banalidad del mal, pero obviamente si hay una banalidad del mal, pues también hay una banalidad del bien. En ese sentido, es cuando las personas pueden cometer cualquier cosa, pero las personas más ordinarias, la más común que ustedes puedan imaginar. El otro tema que me preguntaron tenía que ver con la frontera de cristal. En ese momento, las generaciones de cristal. En aquel momento yo puse el acento en lo que sería la perspectiva del techo de cristal de Max Weber y las fronteras de cristal. Pero creo que vale la pena ampliar hacia lo que después entendí era el sentido de la pregunta. Y miren, yo no creo mucho en esta idea de pensar a las y los jóvenes por generaciones. Esto ha sido desde hace ya siglos, mucha gente se ha pensado desde las generaciones y que tiene que ver con grupos sociales etarios que comparten, digamos, un periodo común de la historia de la vida. Esto, de alguna manera, va a tener algunas reflexiones importantes. Karl Mannheim y sobre todo, y también Ortega y Gasset, fueron dos de los grandes. Gramsci mismo, pero Gramsci piensa más desde el concepto de coyuntura. Pero Ortega y Gasset y Karl Mannheim trabajaron esta idea de la generación, pero donde no solo es una idea como si fueran compartimentos estancos, sino también genera campos liminales en los cuales una generación, digamos, se articula con otras generaciones. Pero si lo vemos desde la perspectiva que hemos venido planteando desde la sesión, desde el inicio anterior, efectivamente nosotros no podemos pensar en generaciones también como elementos homogeneizantes de las condiciones juveniles. Hemos enfatizado mucho la condición juvenil construida desde múltiples diferencias que participan en la significación del ser joven. Entonces, yo no creo en la idea de generación. Obviamente pensaría más en el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, el cual efectivamente habla de un conjunto de elementos externos que tienen que ver con estas condiciones históricas, sociales, la información que circula en los medios, en las redes digitales, todo esto que podemos compartir y que se interioriza en la subjetividad y que de muchas maneras, pero que no niega, ni invisibiliza, ni puede, digamos, sobreponerse a las grandes diferencias de clase, a las grandes diferencias étnicas, al orden patriarcal, a las dimensiones que tienen que ver con las opciones sexuales y demás. Entonces, no podemos pensar como hace Michel Maffesoli,
de una mera argamasa emocional como el que define a las y los jóvenes desde tribus. No es por ahí. Entonces, yo creo que tenemos que colocar el tema de la generación. Y recuerdo una frase de José Vasconcelos cuando decía, yo nunca me sentí contemporáneo de generación. Y efectivamente esto puede pasar, porque al final de cuentas las generaciones básicamente estuvieron construidas desde las lógicas de la ciudad letrada. Era básicamente estos campos vanguardistas, intelectuales, que se autodefinían como la generación que definía rumbos y sentidos del mundo que vivieron. Y lo que nosotros observamos es las profundas diferencias que existen en las y los jóvenes y en los otros grupos sociales. Por lo tanto, creo que pues, se puede tener el referente generacional, pero que efectivamente tenemos que reconocer las grandes diferencias que existen entre las y los jóvenes y no podemos reducir a una situación hasta cierto punto homogeneizante de lo que sería la generación. Y entonces, sin embargo, hemos visto que cuando se piensa a los jóvenes, ha sido común pensarlos desde esta lógica, digamos, generacional. Y así se volvió muy, sobre todo famoso a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa generación de los baby boomers, que iría justo como de 1956 a los 64. Digamos que abarca los 50 a mediados de los años 60. Estos baby boomers enmarcados, digamos, por el crecimiento del boom económico de la posguerra, que ese crecimiento en gran medida derivado de la fuerza del militarismo, de todo lo que implicó el desarrollo posterior de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos baby boomers que crecimos, yo sería parte de esa generación baby boomer, digamos, en un estado, el fortalecimiento del estado de bienestar, crecimiento de las instituciones, donde independientemente de donde proveníamos, yo venía de una, digamos, no de una familia acomodada, pero que desde niño sabía que iba a estudiar, tenía esa certeza y estaban las condiciones para que uno pudiera estudiar. Había un salario, digamos, establecido que a un sector importante le garantizaba ciertas condiciones. No que a todos, por supuesto, pero estamos hablando de estas condiciones de esos baby boomers que están, digamos, inscritos en esta lógica hasta cierto punto homogeneizante de lo que sería un crecimiento económico importante. Después de los llamados baby boomers, tendríamos en lo que serían los años 65 a los 80, la famosa generación X. Sobre todo esto yo he escrito, esto debe estar en un libro que se llama El futuro ya fue, socioantropología de las y los jóvenes en la modernidad. Y la generación X, como ustedes saben, fue una elaboración que hizo Douglas Coupland, un escritor, que publicó un libro con el mismo título, Generación X, y después Champú Planeta. Este concepto de generación X en realidad viene de la economía. Y todo esto está muy construido a partir del desencanto de una generación que después del agotamiento del ciclo de crecimiento de la posguerra, que pensaban que los baby boomers eran los responsables de su situación fétida, estos jóvenes que decían que inmediatamente después de la banqueta empezaba a haber un olor fétido en lo social, que pensaban que ellos solo tenían acceso a empleos McJobs, para referirse a trabajos en las grandes cadenas de hamburguesas, etcétera, etcétera. Era una generación desencantada, era una generación que efectivamente de manera equivocada pensaba como si el problema de la generación o del agotamiento del crecimiento económico fuera un problema de la generación de jóvenes que crecieron durante ese periodo y no del modelo económico político que lo estaba desarrollando, el modelo capitalista fundamentalmente. Entonces ellos echaban la culpa a todos los que nacieron en el baby boom,
Y hay un asunto aquí para repensar que efectivamente sí, es equivocado querer colocar una etiqueta a toda la generación. Yo dirigía una tesis de alumnos míos sobre el tema de la generación X hace ya bastantes años. Ellos mismos se asumían como la generación X y era muy difícil sacarlos de esa idea de que los responsables de todos los males eran los jóvenes que crecieron en el baby boom. Y yo les decía, miren, es muy fácil. Ustedes vean el libro Generación X de Douglas Coupland, la novela, y entonces, al final de cuentas, desencantados, ya cansados, los protagonistas deciden retirarse, digamos, a estas zonas que ellos ven como ajenas a este desarrollo social, capitalista, fétido, mundano, clase mediero, como ellos así etiquetaban a todos, imagínense. Entonces lo que deciden es comprar un hotel en San Felipe, en Baja California, para retirarse y vivir ahí ya, aislados del mundo y de la vida. Yo les decía a mis alumnos, ellos deciden retirarse y van a comprar un super hotel. Ustedes serían los trabajadores del hotel, ustedes serían los jardineros del hotel, ustedes serían las personas que hacen el aseo en el hotel, porque no eran personas ricas. Entonces no pueden pensar desde una lógica homogenizante porque se compraron todo el paquete de la generación X. Hablaban la misma narrativa, el mismo discurso primermundista. Entonces, obviamente no podemos pensar desde esas lógicas generacionales, ni el baby boom, ni el tema de la generación X. Entonces tenemos nosotros, si queremos hacer estrategias de política pública, pensar desde los parámetros estos de la heterogeneidad de las condiciones juveniles. Después de esto, bueno, el mismo Douglas Coupland, cuando se percata por las críticas, después vino Ray Loriga y otros más, no le da mano un pistolero zurdo y muchos autores más. Entonces, cuando Douglas Coupland dice que ha muerto la generación X y por decreto dice que ya no existe, Ray Loriga contesta, nada está muerto hasta que deja de moverse. Después de esto, como sabemos, vendrían ya todo el tema de los millennials, como si el tema de las tecnologías que todavía son inaccesibles en gran parte del mundo a sectores muy amplios de la población y los usos son sumamente diversos independientemente de que puedan tener acceso a redes sociales, pero en todo caso el tema de los millennials efectivamente no homogeneiza un mundo tan desigual que, como dije la vez anterior, entre las zonas más pobres del planeta y las más ricas todavía hoy hay una diferencia de 25 años de la esperanza de vida al nacer, donde de acuerdo con Piketty, el tema de la profunda desigualdad social y la distribución del ingreso y la riqueza sigue siendo un elemento que genera expectativas muy diferentes de vida, donde el 1% del planeta acapara más de la mitad de la riqueza. Entonces no podemos homogenizar bajo categorías como baby boomer, como generación X, como millennial, lo que sería la enorme heterogeneidad a partir de estos criterios generacionales. Y luego viene este concepto de la generación de cristal de Montserrat Nebrera, con el cual ella va a construir un concepto donde diría que todos los que nacieron a partir del 2000 sería parte de esta generación de cristal y que se caracterizaría fundamentalmente por su fragilidad, su inmersión en el mundo, digamos, en el mundo digital, lo que serían entramados socioemocionales sumamente frágiles, la ausencia de lectura, su proclividad por los youtubers, influencers, más que por los escritores, los artistas, los escultores, etcétera, etcétera. En fin, lo coloca como si fuera una generación de estructuras socioemocionales sumamente frágiles y que en este caso su incapacidad para navegar en el mundo contemporáneo, pero que no obstante tienen, digamos, posicionamientos sumamente demandantes y que efectivamente sus padres, que sería esta generación desencantada de la generación X, ahora se trastoca, se transforma y parecería que la generación X fueron los proveedores, los grandes, un poco las características que se le atribuían a los baby boomers,
Pero lo que puedo decir es que realmente es un concepto muy, muy frágil, es un concepto de cristal, endeble, poco construido, sin información sobre qué son las y los jóvenes en el mundo, qué son las condiciones juveniles. Es estos, como muchos conceptos que han surgido, como el de los ninis, por ejemplo, conceptos que emergen desde el campo, desde los medios de comunicación, que en este caso surge también en esta tesitura. Le acabo de leer un artículo un poco también interesado por la propia pregunta de esta Montserrat, que lo publicó ahora en mayo, hace hace un mes, algo así, un mes y medio, donde a 20 años de la generación de cristal, vuelve a ser una reflexión que es sumamente superficial, sumamente generalizante. No hay nada que sostenga, digamos, anclaje ni evidencia para hablar de la generación de cristal, como no lo había para pensar en el tema de los ninis, porque el tema de los ninis, al final de cuentas, la condición de ni estudia ni trabaja, es una caja negra que esconde una profunda heterogeneidad de condiciones de vida, donde efectivamente podemos pensar que los hijos y nietos de ese 1% que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta y que pueden andar por la vida disfrutando la gran vida, ahora sí, con las tarjetas de papi o del abuelo, y quedan en la misma caja que las personas que tienen 2, 3 años buscando trabajo y no lo encuentran. Y quedan en la misma condición que las personas que trabajan como amas de casa, que trabajan en las labores domésticas y que trabajan pero que no reciben de remuneración. Y quedan en el mismo lugar de los hijos de campesinos, las hijas de campesinos, las personas que se dedican al trabajo desde la infancia y que no son reconocidos como trabajadores. Entonces, toda esta caja negra de los supuestos ninis, pero también está básicamente lo que tiene que ver con los procesos de exclusión del trabajo y del estudio a millones de niños y jóvenes en el planeta. Entonces, yo creo que son categorías que muchas veces se adquieren sin gran notoriedad desde digamos, los medios masivos de comunicación, desde espacios muchas veces como los que estos personajes construyen, esta misma desde el PP, que esta perspectiva de ultraderecha española, y desde ahí entonces se dan vuelo a estas imágenes donde parecería entonces que son las propias condiciones de fragilidad demandantes de los propios niños y jóvenes los que generan esas dimensiones de inestabilidad o finalmente de incapacidad para navegar con lo que serían los avatares de la vida contemporánea. Entonces, ahí lo dejo, no hay gran elaboración sobre este concepto de generación. Quiero suponer que es en las redes sociales y que es en algunos textos de medios masivos de comunicación. Yo lo vi, me parece más como una elaboración de autoayuda y de estos múltiples textos facilistas que circulan, no como algo que realmente nos ayude para hacer una interpretación más solvente y a partir de ahí derivar estrategias dialógicas de trabajo con las y los jóvenes. Bueno, entonces, dicho esto, quisiera entrar a la última fase de la presentación, ya fuera de las preguntas, y que esto nos ayuda porque nos permite avanzar entonces, aparte de lo que estamos viviendo y que tiene que ver con la condición bionecropolítica y lo que sería las formas desde las cuales se expresa este tema para entender los grandes ejes que señalamos y lo que sería el tema de la expropiación de la esperanza, que como ya señalé, se empieza a hablar de este concepto con la supuesta década perdida, que, ojo, es perdida para amplios sectores poblacionales, pero también fue una década de gran acumulación para unos cuantos. Entonces, lo que tenemos aquí sería cómo se construyen estas estrategias, esas lógicas de expropiación de la esperanza, junto con la obliteración de los canales de movilidad social de estos sectores poblacionales.
Y como ya dije, este inicio en los 80, que tiene que ver con la instalación del llamado neoliberalismo, que implicó básicamente esta deificación del mercado, un desmantelamiento del estado de bienestar social, lo que sería también en el campo de lo político una derrota histórica de conquistas logradas por la clase obrera, por los sectores trabajadores a lo largo de décadas del crecimiento económico de las posguerras y a lo largo de todo el siglo XX. También se caracteriza por esta confianza en el mercado y la mano invisible como elemento regulador, menos Estado mínimo, más mercado, y en todo caso esta idea de que si les va bien a los de arriba, por derrama les irá bien a los de abajo, y que en el campo de lo político creo que la metáfora de Bobby Sands en el caso de lo que fue la estrategia política de Margaret Thatcher, de dejarlos morir en la huelga de hambre, y en el caso de Pinochet en Chile, que fueron los ejemplos, el epítome político del naciente modelo neoliberal, pues nos ayudan a entender cómo se fue construyendo este sentido de expropiación, de esperanza. Pero lo que señalo es que se instaló de tal manera que lo que vemos es que no, simplemente lo que desapareció fue el sentido de incorporación de estos sectores proscritos como parte de una dimensión coyuntural de crisis, que una vez que se saliera de la crisis, ellos serían los que pagarían el costo más alto, pero una vez que se saliera de la crisis podrían beneficiarse, digamos, de los resultados del derrame que generaría el propio crecimiento posterior a esa crisis, casi como una sentencia bíblica frente al reclamo a Cristo de la mesa que no estaba dedicada para los pobres, y este argumento de que también que los perros también comen de las migas que caen de la mesa de los amos. En todo caso, aquí lo importante destacar es que se fue desdibujado, y finalmente esta expropiación de la esperanza, debo de decir que no está. Yo no creo, aunque así se llamó, y yo ya mismo fui el que acuñé la frase de la expropiación de la esperanza en los años 80, en ese momento lo que veíamos era amplios sectores que pensaban que se desdibujaba su posibilidad de construir proyectos viables de vida, que abandonaban la educación, que pensaban que el trabajo no los sacaría de la situación en la que se encontraban, etcétera, etcétera. Sigue habiendo amplios sectores con esas características, pero también, y eso tampoco nunca lo abandoné, la necesidad de seguir pensando desde las resistencias sociales. Y entonces pensemos la biopolítica para empezar a trabajar estos dos conceptos, bio y necropolítica, y en todo caso lo que tenemos es la biopolítica, como ustedes saben, es un concepto que fue acuñado por Michel Foucault. Principalmente lo desarrolla en dos niveles. El primer nivel está construido en su seminario que se llamó Biopolítica, pero que la verdad de las cosas es que no desarrolla el concepto de biopolítica. En realidad es un tratado, y él mismo lo reconoce en la introducción, sobre el neoliberalismo. En un texto, no sé, tal vez de 400, 500 páginas o más, en un texto muy choncho, solo en cerca de 10 páginas habla de biopolítica. No obstante, creo que ahí coloca, establece uno de los pilares para pensar la necropolítica, y es el argumento que él plantea de la biopolítica como la conformación de políticas públicas por parte de los estados-nación a partir del siglo XVIII, y que tiene que ver con políticas públicas dirigidas hacia lo que sería estrategias de higiene y de control sobre la población. Y en este caso muchos de ellos pasaban efectivamente por lo que tenía que ver con el cuerpo de esa población, los cuerpos de esas poblaciones. Entonces es la conformación de política pública dirigida a elementos de orden de higiene, de reproducción, de control de natalidad, etcétera, etcétera, por parte del Estado, pero que incide directamente
en los cuerpos de las personas, y desde ahí entonces plantea Foucault lo que sería él no lo hace, él no lo plantea como dos ejes, eso lo hago yo a partir de los textos de él, pero ese es uno de los elementos que podemos ver, reconocer como ejes de la biopolítica desde esta perspectiva Foucaultiana. El segundo eje lo va a construir en lo que sería una serie de textos que marcan lo que sería la biopolítica pensada como los dispositivos de poder que participan en los procesos de control y disciplinamiento del cuerpo de las personas. Un disciplinamiento que pasa por los sistemas penales o las máquinas carcelarias, como señalé hace un momento, a donde se incorpora como un eje de la biopolítica el tema del control, del castigo, del disciplinamiento, de la reeducación, de la rehabilitación de las personas en las máquinas carcelarias. El segundo tendría que ver con los hospitales y las clínicas para lo que tiene que ver con esta rehabilitación mental de los transgresores, las personas insanas, estos locos transgresores del orden normalizado hegemónico, y desde ahí se construye, se prescribe a estos transgresores como la locura, como una condición atípica a esta normalidad asumida por quienes tienen el poder para prescribir quiénes son los que se encuentran del otro lado del espejo, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, y donde es este mundo del nonsense, del sinsentido, que definiría a esta obra literaria. Estamos hablando también de una dimensión donde la locura, el tema de los proscritos, que al final de cuentas son las clínicas, donde serán normalizados. Estamos hablando también del tema de lo que Foucault definió en textos como la microfísica del poder o lo que sería vigilar y castigar. En los otros, por ejemplo, sus estudios de las clínicas y de la locura son también conocidos, las cárceles, pero en vigilar y castigar, sobre todo, trabaja el parricidio de Damiens. Ustedes recordarán esta imagen dantesca de este parricida que es torturado públicamente, es el festín del escarnio, el festín expuesto ante la mirada de las masas que disfrutan el espectáculo hórrido del sacrificio de Damiens, que al final de cuentas después con 4 caballos es descuartizado y la cosa no termina con el descuartizamiento. Yo a veces digo, son un suplicio que se convirtió en estampa cotidiana en los tiempos que vivimos actualmente. Pero el punto central aquí, lo que hermana los estudios sobre la clínica, los estudios sobre los hospitales psiquiátricos, los estudios sobre las cárceles, los estudios de los sistemas educativos como campos normalizadores en Foucault y el parricidio de Damiens, es que al final de cuentas lo que plantea es la incursión o la incorporación del castigo, del disciplinamiento y del suplicio al ámbito de lo privado, fuera de los ojos del espectador, fuera del ágora, fuera de la escena pública, fuera de la esfera pública. Entonces es esta privatización de la reeducación, del disciplinamiento y del castigo,
lo que plantea Michel Foucault como característica central de esa biopolítica que tiene que ver, como ya dijimos, con el conjunto de procesos y dispositivos que participan en el control, en la vigilancia y en el castigo a través del disciplinamiento del cuerpo. Trabajaría la figura del panóptico para entender la dimensión de la vigilancia, y entonces todo esto forma parte de la lógica desde la cual Michel Foucault planteó el concepto de la biopolítica. Y algunas figuras posteriores, como uno de sus discípulos más avesados, Giorgio Agamben, en su trabajo El Homo Sacer, lo que va a plantear es una recuperación del concepto de biopolítica de Foucault, pero al mismo tiempo se va a extrañar de que su maestro no se hubiera percatado de que el principal dispositivo de la biopolítica no eran las clínicas, no eran las cárceles, no eran no eran los hospitales, las clínicas psiquiátricas, sino que el principal dispositivo de la biopolítica del siglo XX fueron los campos de concentración. Digamos, la condición extrema del control, del disciplinamiento del cuerpo de las personas. Desde mi punto de vista, no lo dice así Agamben, pero sería la máquina del campo de concentración como el sustituto de la maquinaria penal, la máquina carcelaria de Foucault. Entonces, efectivamente, la condición extrema que lleva a las vidas nudas, las vidas que puedes sacrificar sin cometer asesinato, y desde ahí entonces elabora esta condición, Giorgio Agamben, de lo que sería la biopolítica construida desde la lógica del campo de concentración, con todo lo que esto implica de degradación de la vida, como ya lo señalé, a partir de los comentarios que hicimos de Primo Levi y de Hannah Arendt. Entonces, hay otros autores como Agnes Heller, como Friedrich Fecher, como Roberto Esposito y muchos otros que siguieron trabajando desde esta lógica de lo que sería la biopolítica en el sentido de estas estrategias de vigilancia, de control, de disciplinamiento del cuerpo de las personas. Y yo diría particularmente del cuerpo de las y los jóvenes, que serían, digamos, el objetivo central de la biopolítica que vemos en la actualidad. Obviamente porque es ahí donde se expresa con mayor claridad los afanes normalizadores desde distintos campos, lógicas y perspectivas. Entonces, vinculado con esto, otro de los, digamos, no discípulo, pero sí, no sé si fue discípulo de Foucault, pero que sí abreva en el concepto de biopolítica de Foucault, sería Achille Mbembe, el cual va a desarrollar el concepto de necropolítica, construido sobre todo para pensar los estados coloniales y las estrategias desde las cuales la nueva condición de soberanía, muy distinta a lo que fue el concepto de soberanía decimonónico, se construye a partir de la arrogación del Estado, del derecho, arrogación del derecho por parte del Estado para decidir quién debe morir y quién merece vivir. Esta condición, digamos, caprichosa, construida a partir de estrategias necropolíticas, va a ser lo que va a llevar a Achille Mbembe a trabajar las lógicas de la necropolítica en estos estados, digamos, coloniales, y las lógicas desde las cuales se producen estrategias y políticas de muerte en amplios sectores poblacionales. Entonces, esa sería, digamos, los dos referentes teóricos que me interesa recuperar para que pensemos otra vez desde los entramados juveniles y latinoamericanos, y desde ahí volver a nuestro diálogo
frente a las y los jóvenes en América Latina. Y lo primero que quisiera yo señalar es finalmente que lo que observamos es que estos dos elementos forman parte central de las grandes estrategias, de los grandes entramados políticos de la agenda de las derechas en América Latina. Quisiera explicarme, si lo permiten. Entonces, lo que yo creo y lo que he venido desarrollando es que lo que tenemos es efectivamente una agenda biopolítica, bionecropolítica, porque veremos después que se encuentran claramente articuladas por parte de las agendas de las derechas en América Latina. Y esto pasa por varios elementos de lo que sería su expresión en varios elementos que les quiero señalar. Número uno, si nosotros revisamos las agendas de las derechas en América Latina, más allá de la posición política que cada uno tenga o del posicionamiento frente a cada uno de los temas que voy a señalar, es lo que basta revisar los programas, las plataformas políticas de los grupos, de los partidos que se asumen como de derecha, de los grupos sociales, para percatarnos para interpretar lo que estoy diciendo. No quiero entrar a un debate sobre si nosotros personalmente estamos o no de acuerdo con cada uno de los temas de esta agenda. Y quiero que por favor desde ahí interpreten lo que voy a presentar. El primero de ellos tiene que ver con una agenda que recorre a toda la América Latina, la derecha latinoamericana, y que pasa por el tema de la expropiación a las mujeres del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto fundamentalmente a través del tema del aborto, que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la disputa política en América Latina, con una clara diferenciación en esta agenda de grupos sociales que piensan que las mujeres no tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto fue planteado en el debate modernos, posmodernos de manera muy clara. Autores que decían que el cuerpo de las mujeres no les pertenece, que el cuerpo de las mujeres les pertenece al Estado, a la organización social, por lo tanto ellas no pueden decidir. Entonces, esto es un tema fundamental, con todo lo que esto implica en términos de muertes por, digamos, abortos o embarazos mal practicados o abortos espontáneos, etcétera, etcétera. El segundo gran tema de la agenda latinoamericana pasa por lo que ha sido la esterilización forzada. Esto se ha dado desde Estados Unidos, digamos no América Latina, pero en Estados Unidos de manera muy clara contra la población afroestadounidense y latina. Hay demandas en curso todavía contra estas prácticas. Esto en Guatemala, el caso amplio, en el Perú durante el gobierno de Fujimori fue amplísima esta condición de la esterilización forzada de mujeres, particularmente de mujeres indígenas, en el caso de Estados Unidos, afro y latino-descendientes. El otro gran tema de la agenda pasa por el poder bioobstétrico, la sobreposición del saber-poder médico, particularmente en el campo ginecológico, en el cual vemos que el médico programa 200 partos por cesárea al fin de semana, lo necesiten o no lo necesiten de las mujeres, de acuerdo o sin el consenso, sin el acuerdo de las propias mujeres, que simplemente los programan porque para ellos es más fácil y más redituable. Estamos hablando de una agenda biopolítica que pasa de las derechas por la reducción de la edad penal. En toda América Latina campea la propuesta de reducir la edad penal con distintos argumentos. Es que ahora los criminales usan a los niños, que los niños van y como los marcos legales no los castigan como los adultos. Entonces la idea parecería ser ir cada vez más reduciendo esto
hasta llegar a situaciones como ocurre en Estados Unidos, donde jueces que de repente someten a juicio a niños migrantes y los jueces dicen que ya no son niños porque lo que ellos han realizado en el sentido de cruzar indocumentadamente o adjudicarles que son en realidad no son niños que cruzaron no acompañados, sino que son polleros. Entonces, alguien que tiene esos alcances ya no es niño, ya debe ser castigado como adulto. Estamos hablando también de toda una transformación que lleva a recrudecer las penas contra jóvenes, contra adolescentes, lo cual, como vemos, es un doble problema cuando al mismo tiempo tenemos instancias penales, digamos, los cerezos y demás, que como ya dijimos, no los reeducan, no son espacios formativos, educativos, básicamente diríamos son espacios de formación y de adiestramiento en campos delincuenciales. Entonces, este tema, esta agenda está instalada en los países latinoamericanos, la reducción de la edad penal. Entonces, los jovencitos, los menores, en algunos lugares proponen 16 años, en otros dicen 14 años. Entonces, alguien decía, va a ser muy triste ver en las cárceles a estos niños tratados como mayores, pero al mismo tiempo se les va a impedir entrar a las cantinas y tener vidas de adultos en otros campos en los cuales ahí no se les va a reconocer. Estamos hablando de una agenda biopolítica claramente construida a partir del control de la sexualidad de las y los jóvenes en América Latina. Derechas que buscan efectivamente seguir planteando una lógica inmadura por parte de las y los jóvenes para ejercer una sexualidad plena, una sexualidad informada. Y tenemos casos como ha ocurrido en Nuevo León, donde asociaciones de padres de familia, Providas y otros más han incendiado, han hecho hogueras con las hojas arrancadas de los libros de texto en secundaria referidas a la educación sexual para las y los estudiantes de secundaria. En el caso de Colombia, la directora de educación fue corrida por haber publicado un cuadernillo de educación sexual para jóvenes y entonces al mismo tiempo se le imputó una sexualidad discorde con la regla cis heteronormativa y entonces la corren. Pero en todo caso seguimos viendo esta idea no de formación, no de educación sexual en las y los jóvenes para que tomen decisiones responsables e informadas, sino de negación, de exclusión de la sexualidad. Y esto también forma parte de las agendas que vemos en América Latina. Una agenda que tiene que ver con, digamos, la dimensión, en este caso, la disputa del Estado laico. Otra vez, el embate contra el Estado laico, esto que Carlos Monsiváis en algún momento habló del Estado laico y sus malquerientes, pero que desde ahí también esta idea donde el cuerpo de Cristo se transmuta en lo que sería también formas desde las cuales los hábitos personales, los cuerpos de las personas deben quedar inscritas a una moral que efectivamente la definen no las propias personas o las reglas sociales, sino en este caso los vicarios del Señor. Finalmente, bueno, luego tenemos la biopolítica construida a partir de los marcos prohibicionistas, particularmente en lo que tiene que ver con lo que la persona puede o no introducir en su propio cuerpo. Esto, como sabemos, ha dejado una enorme secuela de dolor y de muerte. El prohibicionismo, los marcos prohibicionistas están regidos por 5 ejes que yo he publicado en otros espacios, en el libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, en el libro Trazos de Sangre y Fuego, Bionecropolítica y Juvenicidio en América Latina, que está en línea, eso lo pueden bajar, publicado por Claxo, de acceso libre. Y lo que tenemos es básicamente lo que serían estrategias de prohibición en las cuales un grupo social
tiene el poder para decidir sobre lo que otra persona puede hacer o no, lo que puede una persona introducir en su cuerpo o no, independientemente de que no cometa ningún delito, de que no transgreda, de que no agreda a terceras personas o cometa un delito. Se convierte en delito cuando se regula como tal. Entonces lo que tenemos es que los marcos prohibicionistas han sido básicamente marcos iatrogénicos, concepto que yo recupero del mundo médico, que significa que la medicina es más mortal y más dañina que la propia enfermedad. Y los marcos prohibicionistas tienen diferentes, digamos, sentidos. En América Latina empezaron con una serie de prohibiciones contra los pueblos originales, y los marcos prohibicionistas tienen básicamente, decía, 4 o 5 condiciones. El primero de ellos es un afán autoritario, un afán de poder. Es el afán de legitimación a través del ejercicio del poder, del control, del dominio, de la humillación del otro y de la otra. Es un elemento de orden biopolítico el que se construye desde esta dimensión de los marcos prohibicionistas. En segundo lugar, tiene una dimensión económica. Todas las prohibiciones reditúa económicamente. Piensen ustedes, por ejemplo, que durante que los talibanes en Afganistán abatieron básicamente la producción de amapola. Y cuando la democracia se reinstala con esta invasión de 20 años que ha generado un costo enorme de vidas, bueno, en ese periodo Afganistán se volvió a convertir en el aportador del 90% de la heroína y morfina en el mundo. Una enorme derrama económica. Entonces siempre hay intereses económicos, afanes autoritarios de control y de poder. El tercer eje tiene que ver con los marcos prohibicionistas, con afanes moralinos, afanes muchas veces religiosos, moralistas, desde el cual se trata de imponer una moral propia, y desde ahí se utilizan ciertas prohibiciones frente a los, digamos, a los disidentes, a los anatemas, y siempre se acompaña de esta condición moral. El otro elemento es el control de la fuerza de trabajo. Las prohibiciones tienen que ver con una estrategia de control de esa fuerza de trabajo disponible. Hay un texto muy bello que Gramsci trabajó durante la prohibición, la famosa ley seca en Estados Unidos, vinculado con una escasez de fuerza de trabajo y la necesidad, dentro de las lógicas fordistas tayloristas, de evitar que en las borracheras los trabajadores, digamos, incumplieran con su responsabilidad de tiempos y movimientos impuestos por el régimen fordista taylorista. Y hay uno más que después les voy a destacar. Pero entonces simplemente pensemos muy rápidamente que cuando los misioneros, preocupados por los grupos originales en la región andina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, exigen que se prohíba que consuman la hoja de la coca, que digamos, era práctica común en estos grupos. Lo logran finalmente de que ellos que vivían en condiciones de trabajo esclavizado, semi-esclavizado, que se les prohíbe el consumo de la hoja de la coca. Pero cuando se percataron que disminuyó el rendimiento laboral de estos pueblos originales, bueno, los patronos, los colonizadores, los conquistadores, entre comillas, y los misioneros dijeron, ¿saben qué? Está bien, pueden seguir consumiendo la hoja de la coca, pero por favor, no disminuyan su rendimiento en el trabajo, mantengan sus estándares, que eso nos tiene muy, muy satisfechos. La Iglesia prohibió a lo largo de la colonia sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. El argumento textual era que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Yo digo, afortunadamente nuestros pueblos fueron más sabios y gracias a eso siguieron cantando y bailando, y tenemos
maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. En 1914, Estados Unidos decidió prohibir la amapola cuando las grandes empresas farmacéuticas eran los distribuidores de la heroína, de la morfina. En México todavía se celebraba hasta los años 20 las famosas ferias de la amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido, y la amapola, lindísima amapola, como decía la canción, pues era una flor entre tantas, era una planta entre tantas, pues que no tenía nada que ver con esta condición diabólica que se les fue dando a ciertos productos de la propia naturaleza cuando ingresaron en la vitrina del mercado capitalista y la convirtieron en mercancía. En 1914, entonces, Estados Unidos prohíbe la heroína, morfina y la amapola, pero en México no estaba prohibida. Entonces, México siguió siendo el abastecedor de heroína, morfina, para una población que siempre se encuentra en guerras, que tiene múltiples usuarios adictos y que la necesitaba para los enfermos de las guerras. Entonces ahí nos vimos entonces en una situación donde México empieza a surgir lo que sería desde el trasiego de heroína, morfina. Pero en México no era ilegal. Es ahí el origen de esto que estamos discutiendo, que había empezado en el siglo XIX, Sinaloa, toda esta, con la población china, que empiezan los cultivos de la amapola. Principios del siglo XX, en Sinaloa, en Baja California, estaban los famosos fumaderos de opios, donde la gente iba, estaban las mangueras, la gente llegaba, pagaba, se conectaba, aspiraba el opio, lo fumaba, y entonces, y pagaban impuestos, hacían su moche. Entonces ahí surge esto de lo que sería el grupos de empresarios políticos y actores sociales que se empezaron a trabajar en lo que sería este mundo del trasiego de drogas. Por cierto, Alfonso Reyes en algún momento habló de los contrabandistas con cierta admiración. No era este tipo de contrabando, antes fueron el contrabando de otro tipo de productos, pero toda frontera, por definición, implica trasiego, legal e ilegal. Todas las fronteras implican trasiego. Entonces, es esto a lo que tal vez aludía Miguel de la Madrid cuando dijo, es que nosotros desde hace mucho tiempo controlábamos a los narcotraficantes y nosotros les decíamos por dónde. Inmediatamente lo acusaron de senil, de loco, pero eso es la realidad. Actores políticos, y obviamente en aquel tiempo los políticos eran del PRI, eran, bueno, y sus antecedentes, PNR, PRM, Partido Revolucionario Institucional, el partido más antiguo, bueno, el 19 fue el PCM, después sería el PRI y sus ancestros, digamos. Pero ahí empieza esto. Pero no era ilegal, insisto, del lado mexicano no cometía ningún delito. 1914 estamos hablando, la famosa ley Harrison. 1919, el senador de Minnesota, Andrew Volstead, presenta lo que fue esta iniciativa, esta enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con la cual se prohibieron la producción, consumo y trasiego del alcohol. La famosa ley seca, la famosa ley Volstead, con la complicidad de grupos de derecha, de grupos moralinos preocupados también con una estigmatización, siempre la proscripción de grupos, que es el otro elemento que está siempre presente, grupos proscritos desde la lógica del prohibicionismo, en este caso los chinos, a los cuales se les asoció primero con la amapola. Después vendría el tema del alcohol, en el cual efectivamente van a ser los sectores populares, afro, latinos y otros más, a los cuales pero sobre todo vinculado con los sectores pobres, particularmente una clase obrera que tenía que trabajar y por lo tanto no podía tener devaneos consumiendo alcohol o licor. Entonces establece esta condición de la ley Volstead, que como ustedes saben tuvo efectos negativos, efectos tan negativos que implicaron
de manera muy clara. En algunos hablan hasta decenas de miles de muertos por bebidas adulteradas y por la violencia que generó. Implicó el crecimiento de las grandes mafias como la de Al Capone, donde aquí yo veo las Islas Coronado, en las cuales Al Capone tenía un casino, que implicó también el incremento de la violencia, una violencia desbordada que no lograron colocar y que finalmente implicó la derrota de una estrategia fallida, prohibicionista, que concluye con la enmienda, fue la 18, la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos, con la cual termina la famosa ley seca, reconociendo la debacle, más allá de lo que fue esta figura mitificada de Elliot Ness y sus grupos de intocables. Aquí habría que destacar que es interesante esto, que cómo se generó este tipo de figuras que supuestamente combatían el alcohol, incorruptibles. Un Elliot Ness que se le encomendó, su única función era capturar a Al Capone y que fracasó. Elliot Ness fracasó, nunca pudo capturar a Al Capone. Al Capone al final, por parte de la oficina, digamos, de Hacienda, lo acusan por violación de no pagar impuestos y totalmente lo detienen ellos. Al Capone fracasa. Posteriormente, Al Capone se lanza como candidato para la alcaldía de su pueblo, de su ciudad, y pierde, segundo fracaso. Después lo contratan como jefe de una agencia de seguridad y lo corren, ¿no? Fracasa. Después él tiene un accidente trágico donde no es él, pero él, digamos, él sobrevive bien, pero no pasaba el alcoholímetro, iba profundamente alcoholizado cuando toda su narrativa era en contra del alcohol, etcétera, etcétera. En fin, con lo que voy es que Elliot Ness y toda esa dimensión modificada en Los Intocables que pudimos ver, no solo personificado por Kevin Costner, sino en todas las series televisivas, al final de cuentas fue ese gran fracaso de lo que fue la famosa ley seca. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué quiso decir Barack Obama cuando dijo que Felipe Calderón era el Elliot Ness mexicano? Yo la verdad nunca pude entender qué exactamente quiso decir Obama. Pero bueno, después de eso, ¿qué tenemos? 1924, la prohibición de la marihuana, del cannabis y de la cocaína. Y ahí viene obviamente el origen México, que va a ser el criminalizado, pero ya con la ley Volstead lo que vimos es el crecimiento de los entramados de precarización de la vida en la frontera norte. Con la prohibición de Estados Unidos, los estadounidenses no estaban dispuestos a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica y crecen los burdeles en la frontera norte mexicana y crecen las casas de juego, crecen los grandes centros de baile, crecen, digamos, los lugares de apuesta, los grandes espacios que epitomizan esta vida de glamour y frivolidad, pero al mismo tiempo los ámbitos sórdidos vinculados con el prohibicionismo, y entonces eso es parte de la historia social de la frontera y de la precarización de los ámbitos de vida de las mujeres, donde las leyendas negras las presentan como si fuera parte de una suerte de folclore, pero lo que tenemos es trata humana, un crecimiento muy fuerte de la prostitución que nos ayuda a entender, desde ahí parto yo en el libro Sed de Mal, frente a ideas que simplemente romantizan y solo en una dimensión muy abstracta del patriarcado, sí el patriarcado, más el orden patriarcal, pero sobre todo entenderlo, el contextualismo radical, que el conjunto de factores que influyeron en la precarización de vida de mujeres que pueden ser sacrificables y pueden ser asesinadas, como lo fuimos viendo con el tema del feminicidio. Y entonces todo esto está anclado a estrategias prohibicionistas fallidas que no tienen como objetivo efectivamente que la gente no consuma ni la preocupación por la vida de los jóvenes, sino que tiene un gran interés porque ha generado enormes dividendos económicos, porque ha permitido impulsar estrategias punitivas, estrategias de control, estrategias de poder, estrategias cruentas, estrategias de muerte, estrategias de violencia. Todo eso está inscrito en estos elementos que han definido los marcos prohibicionistas. Por eso cuando
en el 38, el presidente Lázaro Cárdenas, que tenía un extraordinario secretario de salud, que era el doctor Viñegras, el doctor Viñegras, quien había sido también que era un académico, que había publicado varios textos sobre el cannabis, que fue director de la Castañeda, que estaba familiarizado con los expedientes y la vida de estos proscritos en los ámbitos de la insanidad mental. Este personaje que había publicado textos, hay un libro que va a estar por salir que se llama Un toque académico, y yo escribo la introducción sobre los marcos prohibicionistas, donde cuento de manera amplia todo esto que estoy diciendo ahorita muy breve, del cual ha sido realmente la función de los marcos prohibicionistas como estrategias biopolíticas. Entonces, la estrategia que siguió Cárdenas y Viñegras, apoyado por él, fue la creación de dispensarios de drogas. Los consumidores de marihuana iban y les daban su carrojito, su cigarro de marihuana, para que la consumieran sin mayores problemas. Él destacaba más los efectos benéficos de la marihuana, que no estaban asociados con el incremento de la violencia, más bien es tranquilizador, aunque los cuerpos, como sabemos, son distintos, que la gente no se va a morir. Nadie ha muerto en la historia por consumo o por adicción al cannabis. Y entonces eso lo planteaba Viñegras. Entonces a los adictos a la heroína o a la cocaína, había médicos que les administraban para que fuera todo legal, porque los principales muertos por consumo de drogas o por adicciones básicamente tiene que ver por la adulteración de la droga. Entonces, me adelanto para decir que el último informe global sobre drogas nos dice que cerca del 5% ya de la población en el mundo consume algún tipo de droga. Cerca del 80% son consumidores de marihuana. Bueno, no consumidores en el sentido, porque la pregunta es, ¿en el año pasado alguna vez consumió? Entonces puede haber gente que la probó, pero no necesariamente es consumidor o adicto, pero ahí ya va a quedar registrado como los usuarios de la droga. 80%. El resto, entre las otras drogas, todos los otros consumidores, solo 15% tiene problemas con sus formas de consumir drogas. El 15%. El resto seguramente son maravillosos, siempre lo digo, deportistas, jugadores de la básquetbol profesional, de fútbol profesional, de béisbol profesional, son artistas, son académicos. No alcanzo a ver cuánto estás poniendo ahí. ¿Me lo dices, por favor? Es que no alcanzo a ver. Sí, doctor, estamos sobre tiempo. Estamos 8 minutos sobre el 8 tiempo. minutos. Ok, entonces, cambiemos la pregunta. Y la pregunta es si el 95% de la población en el planeta no consume drogas. ¿Por qué tenemos que estar atrapados en marcos de dolor, de muerte y de violencia? Marcos iatrogénicos, marcos prohibicionistas, que lo único que han generado son sitios a nuestros espacios de libertad, que no tienen como objetivo inhibir el consumo. Hoy hay más drogas, más potentes, más accesibles. Entonces, uno, desmontar. Número dos, junto con esto, lo que serían la bioestética, control del cuerpo de las personas, control que se ha venido dando. Y yo lo que destaco frente a todo esto es que lo que observamos es lo que no está en el texto de Foucault, lo que no está en el texto de Agamben, lo que no está en el texto de quienes trabajan la biopolítica. Yo trabajo el concepto de biocultura, que implica la biopolítica tal como la estoy planteando, pero que también implica otros ejes donde el cuerpo participa como insumo central, y uno de ellos es el de la bioresistencia. Y lo que vemos es en la dimensión donde el cuerpo se ha convertido en un dispositivo de la resistencia social juvenil frente a la biopolítica. Es el cuerpo significado a través de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, a través del vestuario, el vestuario de los murales ambulantes de los punks, el cuerpo que ejerce una sexualidad discorde con lo que le tratan de imponer, el cuerpo de las mujeres que deciden el control sobre ellas mismas independientemente de los marcos normativos que les criminalizan. Es el tema de la lucha en contra de estos marcos prohibicionistas
feministas en relación con las drogas, es la lucha en contra de la criminalización y la disminución de las edades penales, es la lucha por transformar lo que serían los sistemas carcelarios, estas máquinas carcelarias penales que tienen adentro cerca de 2/3 partes son personas detenidas que no cometieron delitos graves. Y vemos también el caso mexicano, que personas con 10, 15, 20 años que están ahí y que no han sido siquiera procesadas o juzgadas. Tenemos que cárceles donde se permitía a reos de alta peligrosidad salir por las noches para cometer ejecuciones, como hay ejemplos que yo cito en algunos trabajos, no tengo tiempo de detenerme. Lo que quiero decir es que el cuerpo también es un dispositivo de la resistencia social y que los jóvenes han sido básicamente quienes han recuperado esta dimensión de la bioresistencia, pero al mismo tiempo el cuerpo como un dispositivo bioidentitario. Los jóvenes no solo reaccionan frente al Estado y a la biopolítica, los jóvenes también utilizan el cuerpo como un recurso para significarse, como punk, como rocker, como new wave, como emo, como pachuco, cholo, mara, skater, gothic, rocker, biker, como hip hopero, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí el cuerpo es una dimensión significada y significante. También hablo de los cuerpos teratos, había desde la biopolítica, cuerpos monstrificados, criminalizados, pero desde ahí en esa lucha también vemos que esos monstruos construidos desde el sistema también salen desde el movimiento de las periferias, en el caso brasileño, también salen frente a esta aprobación del uso de fuerza letal por Bukele en el caso de El Salvador, y los grupos también plantean otro tipo de estrategias de paz, estos grupos organizados barrialmente por la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, etcétera, etcétera. El cuerpo como dispositivo emocional, el cuerpo que tiene que ver como un marco desde el cual se disputan los referentes, digamos, emocionales, el cuerpo deseante de las y los jóvenes, todo esto que ya no, obviamente no lo voy a desarrollar aquí, pero al final de cuentas, la conclusión que quiero presentar es que lo que estamos observando son 3 grandes ejes de la resistencia social. El primero tiene que ver con lo que ya señalamos desde la primera sesión, la nueva presencia juvenil en los espacios públicos, en la calle y en la disputa de la política y lo político por parte de los jóvenes en las agendas que observamos en la actualidad. Número 2, la dimensión bio-necropolítica de las y los jóvenes frente a las estrategias, sobre todo de las agendas de la derecha en América Latina, con una serie de elementos que ya señalé y que desde ahí vemos que el cuerpo también se convierte en un dispositivo de las resistencias. Número 3, el cuerpo y su dimensión bioproxémica, que tiene que ver con la participación y la presencia de los jóvenes en la lucha por la significación de los espacios públicos, de la significación de las ciudades, del barrio, de los ámbitos en los cuales participan a través del grafiti, a través de los murales, a través de las bombas, a través de los dobles, etcétera, etcétera. Y estamos viendo también lo que sería esta dimensión de una participación de las y los jóvenes a partir de una resistencia identitaria en la cual, más allá de la agenda política propia definida por los propios partidos, lo que tenemos es una condición de aferramiento, de persistencia identitaria, donde lo que observamos al final de cuentas en todos estos campos es una culturalización de la acción y de los movimientos sociales. Una culturalización muy, muy importante que ya se veía desde los años 90, pero que en la actualidad lo que podemos ver muy claramente es cómo la acción colectiva, como construcción común del significado de tanto de la resistencia como del reconocimiento de los adversarios, pasa por esta lógica permeada por elementos no solo de programas políticos como ocurrió en el siglo XX, sino parte de agendas culturales y una disputa por lo que sería el control cultural por parte de las instancias hegemónicas. Bueno, creo que ya debo de callarme, mi tiempo se agotó y bueno, espero que les haya parecido por lo menos sugerente algunos de los temas y ejes que hemos desarrollado en estas 2 sesiones.
Muchísimas gracias, doctor. A continuación vamos a pasar a un breve espacio de preguntas y respuestas que nos llegaron a través del chat y a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Si usted gusta, voy a compartirlas en pares para que podamos abordar la mayor cantidad de ellas en el tiempo que nos resta. David Ruiz nos pregunta, ¿cómo se podría revincular a los jóvenes para incluirlos de manera positiva y productiva en sus comunidades, de forma que el sistema de gobierno no los victimice o no los estigme por sus gestos, creencias, formas de pensar y de vestir? Por su parte, Imelda Trinidad nos pregunta, ¿cómo se pudiera ayudar a los jóvenes a plantearse una perspectiva diferente de la sociedad en la que se desarrollan actualmente? Esos dos. ¿Terminaste, Alex? Sí, son las dos. Bueno, me aterré un poco cuando dijiste, pasaremos a un breve espacio. Inmediatamente pensé que ibas a concluir la frase con el breve espacio en que ya no estás, porque harto de haberme escuchado. Pero bueno, miren, aquí la cuestión obviamente pasa por una redefinición de lo que tiene que ver con el propio modelo social. Creo que las propias preguntas son retóricas en el buen sentido de que anticipan pues, la respuesta que las personas que lo hacen, que las hicieron, pues ya la conocen, ¿no? Efectivamente tenemos que trabajar de distintos niveles. Y uno de ellos creo que pasa por la apertura de espacios de expresión de las y los jóvenes. Tenemos que esos espacios de expresión tienen que incorporar las grandes medios masivos de comunicación. Ellos han venido ganando las redes sociales, lo cual me parece fantástico. Y desde ahí creo que estamos en otra disputa por el sentido y significado de lo juvenil, en el cual efectivamente ellos están en otros campos de discusión y de disputa. Pero también tenemos que repensar y sobre todo aprovechar ahorita que se abrió una coyuntura para pensar los libros de texto. Ahí también tienen que escucharse más las voces de las y los jóvenes que coloquen muchos de los temas de discriminación naturalizada desde los mundos adultocéntricos. Pasa también, obviamente, no podemos de ninguna manera, por más que se hable a favor de los jóvenes o por más que se diga que hablen los jóvenes, no se puede pensar en una inclusión real si no existe una apertura de los canales de movilidad social, de las condiciones para que ellos puedan desarrollar proyectos viables de vida, para que ellos efectivamente tengan la certeza de que estudiando pueden generar esas escaleras de movilidad social. No hablo de una escalera al cielo, de una escalera a proyectos de vida vivible, de vida digna, de vida vivible. Estamos hablando de ámbitos donde deje de ser retórico la idea de que el trabajo enaltece y que el trabajo es el elemento central de construcción no solo de la familia, sino que garantiza el buen vivir en las familias, sino que mientras no tengamos, digamos, una estrategia clara de que el trabajo permita esas condiciones de vida vivible, pues no lo tendremos. Mientras sigamos teniendo que las y los jóvenes que a la mitad de su camino quedan fuera del sistema porque ya no pueden seguir estudiando, mientras tengamos una situación donde los jóvenes que terminan la carrera saben que al final manejarán un Uber o trabajarán en cualquier, no tengo ninguna cosa en contra, no es peyorativo. Lo vinculo a la siguiente idea, de que van a trabajar más de la mitad en algo diferente a lo que estudiaron porque va a ser el empleo disponible. Mientras tengamos un porcentaje de desempleo mayor de los jóvenes que recién terminaron una carrera universitaria que en otros grupos sociales, mientras tengamos un salario que no saca a la gente de la pobreza, mientras tengamos que el 60% de los trabajos que se ofertan son en la informalidad, de los trabajos que la gente, a los que acceden las personas, y como lo dije la vez anterior, que colinda con la paralegalidad,
que efectivamente los excluye de las prestaciones sociales, mientras solo el 40% de las personas que están en empleos formales tengan acceso a un sistema de seguridad social. Entonces, mientras los entramados de violencia atraviesen, permeen el conjunto de las actividades que ellos van desarrollando, mientras la corrupción siga siendo un elemento que transforma en personas dignas y ejemplares a gente que ha hecho su riqueza a partir de la corrupción, mientras la impunidad siga manteniendo que cerca del 98% de los delitos que se cometen en México queden impunes, mientras el referente de éxito social, de poder, sigan siendo las figuras del llamado crimen organizado, con todo ese despliegue de violencia, de muerte, de poder, y donde los jóvenes van interiorizando que trabajar 10 horas diarias por 60 años de su vida jamás van a obtener lo que puede ganar un boxeador en un round de una pelea. Ellos en 60 años no lo van a obtener. Son códigos cruzados, o estos millones que se le imputan a ciertas figuras del narcotráfico en un camino tapizado por decenas, por cientos de miles, por millones de personas que efectivamente quedarán en los niveles más bajos y van a morir de forma muy temprana, como los bandidos brasileños, cuyo promedio de vida son 25 años, como gran parte de estas figuras que ya señalé, como los Tonis, los Ponchis o los Tonas, y gran parte de ellos quedarán como los campesinos que siguen cultivando, están en el nivel más bajo de la cadena, que ellos no se enriquecen, pero que siguen generándose modelos en los cuales efectivamente, mientras prevalezca este modelo social de éxito en la vida, y al mismo tiempo que excluye a las grandes mayorías de las posibilidades de participar en el carril que los lleve a lograr condiciones vivibles, pues no se va a poder por más discursos que hagamos, pero efectivamente pasa por procesos de descriminalización de los jóvenes, por tratar de entender desde otros marcos estas formas facilistas desde los cuales fueron construyendo los grandes enemigos. Miren, ustedes tal vez tengan alguna referencia cercana, pero cuando en Estados Unidos empezaron a decirnos que la Mara Salvatrucha era la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿amenaza para la seguridad de Estados Unidos la Mara Salvatrucha? Amenaza para la seguridad de México, como dijo Santiago Cristo de la Concha, la Mara Salvatrucha era una amenaza para la seguridad de México. Estos 25 jóvenes que efectivamente, no blancas palomitas, pero que con cuchillos bajaban a migrantes en la frontera Tapachula-Tecumumán. Estas amenazas a la seguridad nacional en Centroamérica, como dijeron, con políticas de mano dura, supermano dura y limpieza social en Guatemala, Honduras y El Salvador, eran la gran amenaza a la seguridad nacional. Esa es una gran pregunta, y sobre todo pensado cuando los definieron como máquinas de guerra, como dije la vez anterior, cuando ustedes identifican sectores juveniles o cualquier sector social como máquina de guerra, la solución es exterminio, es asesinarlos. Y la Mara no son máquinas de muerte, como dije, máquinas de muerte. Y las causas son sociales, no de violencia, no de exterminio. Y entonces, si ubicamos, en lugar de esta historia de la policía, que la Mara proviene de marabunta, estas hormigas predatorias del Amazonas y que avasallan todo lo que encuentran a su paso, son máquinas de muerte, Entonces yo les digo, les cuento esta historia. La Mara surge a partir del desplazamiento de las violencias, de las guerras civiles en Centroamérica, las políticas de tierra arrasada de Ríos Montt, con esta enorme cantidad de personas asesinadas y la expulsión también de cientos de miles, sobre todo niños jóvenes, más de 100,000 huérfanos de guerra. Estamos hablando también de la guerra en El Salvador, esta guerra que finalmente concluye, que ve del 79 al 92 con los acuerdos de Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde las armas y la muerte estaban presentes en todo ello. Entonces también hay una migración fuerte. ¿Migran a dónde? Migran a
Estados Unidos. En aquel momento la ruta era California y eran Los Ángeles. Y llegan y se incorporan en lo que era el barrio 18, que antes era barrio 14, Cantón 14, Cantón 18, antes Cantón 14, un barrio chicano del surgimiento de los pachucos en los años 30. Este pachuco que surge envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y que concentró los odios racistas estadounidenses. Y no voy a desarrollarlo, pero que Octavio Paz no entendió nada de lo que representaba el pachuco cuando trabajó en el pachuco y otros extremos del laberinto de la soledad. Este pachuco que fue perseguido, que fue criminalizado por la policía estadounidense, y que de ahí vendría el cholismo, que junto con el pachuco se convirtieron en los grandes fenómenos juveniles transfronterizos y recuperaron emblemas de la identidad nacional de lo mexicano como elementos de resistencia frente al racismo angloestadounidense. Entonces, estos jóvenes llegaron y adquirieron los códigos del cholismo, y después se separan del barrio 18 por un conflicto que no tengo tiempo de contar, y fundaron lo que se conoce como la Mara Salvatrucha. Mara proviene no de marabunta, como decía la policía, sino Mara en el contexto centroamericano sí significa amigo, hermano, compa, mi brother. Y trucha es una palabra que viene del pachuquismo, que significa alerta, vivo, audaz, etcétera, etcétera. Entonces, no era el lenguaje cifrado de la Mara, sino una apropiación de todo un slang fronterizo que venía desde que fue la invasión, y la población mexicana tuvo que reinventar su propio génesis y darle nombre al mundo, porque era una población campesina que no hablaba inglés y tenía que apropiarse las palabras que escuchaba del nuevo amo estadounidense, donde track se convertía en traque, market era marqueta, y empezaron a transformar ese slang que después el pachuco incorporó como forma lúdica y el cholismo lo recuperó. La Mara que surge dentro del cholismo aquí en Los Ángeles se apropió de esas palabras, pero aquí lo interesante, después se separan, había muchos salvadoreños y fundan esta vertiente. Muchos salvadoreños se quedaron en el barrio 18, cholo, chicano, digamos mexicano, y entonces lo interesante aquí es que cuando uno revisa los indicadores de violencia y muerte, solo cerca de 7% de los crímenes y violencia en Estados Unidos eran cometidos por la Mara Salvatrucha, el barrio 18 y las miles de pandillas que existían en ese país. En México era menos del 0.001%, en Salvador era cerca del 8%, pero de repente, ¿por qué se estandarizó y todo el mundo estaba asustado por la Mara Salvatrucha en las redes sociales? Entonces era todavía el internet, no era el desarrollo que tenemos ahora. Si vas en el carro y alguien te hace un cambio de luces, cuidado, alerta, es la Mara Salvatrucha, es un rito de iniciación, y si tú le haces cambio de luces te van a perseguir y te van a asesinar, y toda la gente entró en el pánico y se convirtieron en la verdadera amenaza. La explicación es que después de la caída del muro de Berlín en el 88, la amenaza estadounidense que siempre requiere esa población, el gobierno de esa población, fueron los migrantes, pero los migrantes que cruzaban la frontera con las mochilitas y supuestamente la droga en las mochilas, no eran tan terroríficos como para construir políticas, biopolíticas y necropolíticas que la gente se las creyera. Y entonces, cuando se demostraba que la droga cruzaba en barcos, en camiones, con complicidad de las policías, etcétera, etcétera, perdió peso la idea del migrante como la gran amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y de repente construyeron la Mara Salvatrucha. Esto que parecería, bueno, hay un texto colectivo que yo coordino con Alfredo Nateras y Rosana Reguillo, que se llama Las Maras, Identidades al Límite, quien quiera conocer más de cómo se expresó esto. Pero bueno, concluyo. Al final de cuentas, en la cumbre de presidentes de Canadá, Estados Unidos, México, los países centroamericanos en 2005, la cosa se revela con peregrina claridad. Y es que no se habló de Plan Panamá, no se habló del zapatismo, no se habló de ALCA, no se habló de muchas cosas. Entonces, el acuerdo para militarizar las fronteras y evitar la terrible amenaza de la Mara Salvatrucha era esa, la militarización de las fronteras. Cuando yo entrevistaba a mareros, tú has matado, sí, yo maté a 15, yo maté a 20,
MS, vivo por mi madre, muero por mi barrio, aunque ellos al final sabían que no era cierto, vivían sus minutos de gloria. Y ojo, no quiero decir que sean así buenos chicos ni buenas personas, hay una fuerte dosis de violencia vinculada a estos grupos, pero es violencia, digamos, una amenaza de seguridad pública, no de seguridad nacional, de ninguna manera como fue manipulado y utilizado todo esto. La conclusión es que mientras estas estrategias de criminalización social muchas veces tienen estos objetivos que ya señalamos, pero en todo caso nadie puso mucha atención a todos los acuerdos de paz generados en las cárceles por los palabreros de la Mara Salvatrucha. Lean el libro de Alfredo Nateras, Vivo por mi madre, muero por mi barrio, sobre que implica también estas otras dimensiones donde eso nadie los vio. Pero la Mara sirvió por un momento, después desapareció la Mara como la gran amenaza en México, en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que lo que tenemos la construcción de una perspectiva social diferente pasa por la definición de un proyecto social, de un proyecto nacional diferente. En 1985, en el Año Internacional de la Juventud, cuando se lanza en el mundo la idea que hablen los jóvenes, pero pensaban que los jóvenes iban a pedir campos de fútbol, que iban a pedir balones, que iban, no sé. Cuando los jóvenes pidieron empleo digno, cuando se dieron cuenta lo que dije al inicio de la primera charla, los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social, del proyecto nacional, del horizonte civilizatorio. Los jóvenes son una metáfora y cambiar la condición de los jóvenes implica repensar el proyecto de sociedad que estamos construyendo. Muchas gracias, doctor. En este momento tenemos una serie de preguntas que fueron prácticamente resueltas alrededor de los comentarios que hizo hace unos momentos. Nos gustaría destacar una pregunta de Ángela Contreras que nos dice, ¿nos puede compartir recomendaciones de lecturas para entender los procesos que viven los jóvenes hoy en día? Si no te escuchas, Ale. Perdón, denme un minuto. ¿Ahí me escuchan? Yo sí oí. Muy lejos. Ok. Miren, si les parece, y si están ustedes de acuerdo, yo puedo preparar una bibliografía que se las puedo enviar aquí a la fundación, que tiene la red donde están todas y todos ustedes, y si están de acuerdo, pues socializarla, compartirla. Claro que sí, doctor. Para no reaccionar y simplemente decir los libros que me vengan, algo un poquito más organizadito, ¿no? De acuerdo, doctor. Claro que sí. Para poder cerrar esta ronda tenemos varias preguntas, sin embargo, bueno, pues sabemos que el tiempo nos come un poquito a veces y me gustaría compartir con usted dos últimas preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Simón Espinosa pregunta, ¿cuál es la expectativa de futuro que tienen las nuevas generaciones en la realidad actual? Y por su parte, Hernán Suárez nos pregunta, ¿los programas sociales asistencialistas son una solución a la problemática que enfrentan los jóvenes en México o es posible transformarlos en programas de desarrollo real? Bueno, yo creo que, como lo señalamos desde el inicio, las expectativas son diferenciadas. Si vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Centroamérica, en Honduras después del golpe de Estado contra José Manuel Zelaya, 2009, el tema de la violencia y la pobreza en Salvador y Guatemala, Honduras y Guatemala con cerca del 60% de la población en condiciones de pobreza, Salvador más del 40%, y vemos que el desplazamiento, en el caso de África también, que el desplazamiento se convierte en la opción disponible para millones de personas en la actualidad. Podríamos pensar que a pesar de que su expectativa de futuro
pareciera obliterado, pareciera bloqueado, pero al final de cuentas, tengo un texto que se llama Caminos del Éxodo Humano, un libro que publiqué cuando las caravanas migratorias centroamericanas. Pero dentro de eso también hay esperanza, hay expectativas. Los migrantes siguen teniendo la opción de construir un mejor proyecto de vida para ellos y para sus familias. Entonces, este incremento de lo que sería la certeza de que no hay condiciones para producir esos proyectos vivibles allá, pero que se desplazan buscando encontrarlos. En el caso mexicano, estuvimos por muchos años exportando cerca de 500,000 personas cada año que se tenían que ir en este país. Esto ha cambiado, pero en todo caso lo que quiero colocar es esta vinculación del escenario de expropiación del futuro, pero al mismo tiempo los atisbos de reconstrucción de la esperanza a partir de las personas que ven cómo se cierran muchos canales, pero que siguen encontrando en el desplazamiento la posibilidad de construir una vida digna. Son los prófugos de la vida imposible, como diría Eduardo Galeano. Y luego tenemos todo lo que sería la irrupción de los precarios, de los jóvenes, en el caso colombiano, por los que nadie daba un 5, de los jóvenes de las comunas, y en el sentido metafórico, para usar la palabra, ¿no? De la gente tenían pocas expectativas en ellos, o los jóvenes de las periferias en Brasil, de las favelas, que han salido otra vez a la luz pública con una agenda social, con una agenda antirracista, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo es, aun cuando se vea inciertas las expectativas de futuro, la gente mantiene canales de esperanza. Pero ojo, lo que sí se ve incierto y sobre lo que hay que trabajar, y creo que podemos hacer mucho, es resarcir los canales de movilidad social de la narrativa moderna, que efectivamente se ve incierto el futuro desde ahí. Me refiero a que la gente asuma que la educación es un canal que le va efectivamente a generar mejores condiciones de vida, mejores que las del narco. Es que la gente interiorice que el trabajo no solo es bueno por sí mismo, sino que el trabajo le permite vivir dignamente él y su familia. Ya lo que no podemos seguir es reproduciendo fases banales, como la del personaje que dijo que 6,000 pesos eran suficientes para que la vida digna de un trabajador, su familia, tener bocho, tener casa propia y tener educación privada. Es ese tipo, o sesgarse con escabullirse, hacer escapismo diciendo, bueno, no entiendo lo que pasa ahí porque yo no soy la señora de la casa, ¿no? Entonces, son, digamos, diferenciados en la forma desde la cual se construyen esos escenarios o esas expectativas de futuro. En todo caso, creo que lo que tenemos que trabajar para dar una respuesta con sentido a lo que están preguntando es trabajar en contra de la desigualdad. Creo que si trabajamos en contra de la desigualdad, estaremos abonando en la posibilidad de ampliar estos horizontes o estas expectativas de futuro digno para las mayorías, independientemente de muchas otras diferencias que se comparten. Y bueno, por otro lado, el tema de si pensamos esta expectativa de futuro, junto con los movimientos ecologistas y con el último informe de Naciones Unidas, yo creo que es para preocuparnos. Y estos escenarios de no más de 30 años, si no se hace algo ya radical, esta conciencia de debacle, de implosión ecológica, planetaria, pues todos deberíamos de tener ahorita una baja expectativa en nuestro futuro como esperanza. Entonces, ahí tenemos que socializar
el desencanto para construir esperanzas. Y el desencanto me refiero a un cambio radical de las lógicas desde las cuales se sostiene el modelo económico, político, social actual. Si la gente no lo entiende ya desde esa lógica de lo que es un riesgo inminente de la sobrevivencia, más allá de que algunos personajes ya estén explorando sus viajecitos al espacio para ver si la libran, si esto se termina. No quiero ser, yo no soy apocalíptico, pero uno no puede negar los datos duros, y más aquí tan cerquita los incendios, el tema del cambio en el mar, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que repensar. El futuro debe de preocuparnos. Es incierto el futuro, sí, con elementos no pesimistas, con elementos científicos disponibles. No podemos estar confiados en un futuro si no hacemos algo para cambiar muchas de las tendencias que están poniendo en riesgo la vida, ya no solo de los happy few de los que hablaba Ortega y Gasset, la vida de todas y de todos. Entonces creo que por ahí va, y también creo que esto pasa por repensar con la segunda pregunta lo que serían estrategias de lo que serían proyectos, estrategias de desarrollo social, que efectivamente debe tener múltiples componentes. Yo no veo como contradictorio el impulso de políticas afirmativas o de estrategias afirmativas junto con estrategias de fondo de desarrollo social. Creo que como se ha hecho en muchos lugares, como se ha hecho en los países desarrollados, las políticas afirmativas a veces ayudan a generar un piso no tan disparejo de arranque. Y entonces, sobre todo cuando tenemos, insisto, una realidad con tan abismal desigualdad social. Entonces, cuando vemos la realidad de muchos campesinos o estudiantes donde no alcanzan para el camión o para el lonchecito para comer en el camino, todo esto, hay cosas mínimas que a veces hacen un cambio significativo en la vida de las personas. El asunto es que no podemos quedarnos ahora sí con el árbol sin ver el bosque. Si esto no va combinado con una estrategia de fondo de desarrollo social, yo mi maestría es en desarrollo regional. Si no lo combinamos, pues la verdad es que sí te puede redituar en prebendas o ciertos agradecimientos, los menos por cierto, pero lo mismo es al revés. Si tenemos una estrategia de desarrollo que no parta de considerar las desigualdades sociales existentes, el mundo realmente existente, creo que algo hablé de esto la vez anterior cuando hablaba de la teoría espacial de Lefebvre, del espacio social. Si nos quedamos en las teorías de los planificadores del espacio concebido y desde ahí, desde el escritorio, se diseña el desarrollo social sin tomar en consideración la situación real que está en el nivel de sobrevivencia en amplios sectores de nuestras poblaciones, pues tampoco vamos a avanzar. Entonces creo que tenemos que ubicarnos en esa mediación, tratar de garantizar los mínimos necesarios para que la población pueda inscribirse en lo que serían los carriles de los proyectos de desarrollo, de los proyectos regional, social, nacional que se deben de construir, y al mismo tiempo no perder la vista en que sin esos caminos esto quedará en realidad en una estrategia fallida. Entonces, lo que para mí sí es fundamental es entender la necesidad de fortalecer un proyecto social incluyente donde quepan todas y todos. Un proyecto antipatriarcal que se construye desde lo cotidiano. Es la misma situación, no solo desde la narrativa de lo político, otra vez, desde el impacto en la vida cotidiana. Un proyecto anticolonial que desdibuje mucho de las formas que todavía seguimos viendo en muchas narrativas de la clase política en nuestro país. Desde el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, haciendo mofa del habla de los pueblos originales, romper esas formas coloniales que siguen muy acendradas en nuestra sociedad. También romper las lógicas homofóbicas.
hay mucho que hacer por transformar esta perspectiva, digamos, cis o heteronormativa, que tenemos que avanzar en esa dimensión incluyente. Tenemos que avanzar en las perspectivas antirracistas, en fin, perspectivas incluyentes, pero también trabajar desde lo que sería proyectos sociales donde no únicamente se respeten las diferencias, proyectos sociales que sí respeten las diferencias, pero que al mismo tiempo entiendan que la diferencia, su reconocimiento y su respeto deben construirse de manera conjunta con evitar que la diferencia se convierta en un elemento, en un insumo de la producción y reproducción de la desigualdad social. Son los dos grandes ejes desde los cuales podemos imaginar otros mundos posibles. Yo estoy seguro, y como vi muchas de las preguntas, fueron creo que como 300 preguntas, pero al leer realmente lo que me impresiona es que veo una impronta humanista, una impronta informada en lo que la gente que está participando. A eso es lo que yo siempre le apuesto. Yo sí tengo confianza en que en una perspectiva humanista, que juntos podemos cambiar las cosas, que juntos podremos seguir avanzando. Y bueno, yo creo que la construcción de espacios para pensarnos, como este y como muchos otros que se están construyendo, son imprescindibles. Por eso, aunque soy optimista en términos generales, para mí estos refrendos no solo son importantes, sino que son imprescindibles. Crece también en el mundo la gente que va cobrando conciencia de nuestras realidades, y digo nuestras porque al mismo tiempo entiende que su debacle es la debacle de todos. Si la pandemia nos coloca en esa tesitura, yo los invito a releer El hombre de la máscara roja, de este cuento de Edgar Allan Poe, y a releer La peste de Albert Camus. Y entonces esta idea de al final de cuentas entender de que si no vamos juntos, no vamos a lograr construir todo esto que aquí hemos venido diciendo, y que el mundo de los happy few no va a poder sobrevivir en una esfera de cristal.